Continuamos entonces, recién vimos enfriamiento general, ahora vamos a hablar del enfriamiento localizado. Como ya anticipamos, lo vamos a dividir en 4 partes. Una de esas 4 partes es el enfriamiento en las extremidades. Las manos pueden sufrir un enfriamiento aún con condiciones térmicas neutras, o sea, eso es lo que decíamos hoy. A lo mejor la condición térmica general del ambiente es neutra, podríamos decir, pero ¿qué es lo que pasa? Pero las manos, por ahí depende también de las características personales de cada uno, ¿no? Pero esas manos pueden sufrir un enfriamiento, ¿sí? Bueno, ese enfriamiento, ¿qué es lo que produce? Produce una vasoconstricción periférica, se mantiene el equilibrio, pero los tejidos se van enfriando, los tejidos de las extremidades. Si el balance térmico da negativo, que estamos en estos casos de exposición, ¿no? Quiere decir que la ropa es insuficiente, porque el balance térmico está relacionado con, ¿qué? Con el enfriamiento general, lo que veíamos antes. ¿Está? Entonces el cuerpo baja la circulación periférica de las extremidades por la vasoconstricción y el aporte de calor a esas zonas es más bajo. Por eso que puede haber cierto peligro, o sea, porque lo que dijimos hoy, ¿no es cierto? El cuerpo intenta que quede el poco calor que tiene, que lo deja concentrado en los órganos principales y manda nada o casi nada a las extremidades. Bien. Un ejemplo técnico para poder compararlo es el siguiente. ¿Por qué la pérdida de calor es grande, por ejemplo, en las manos o en los pies? Por la relación que hay entre la superficie y la masa. Eso lo podemos comparar con un radiador, por ejemplo, como el que está en la foto. O sea, ¿qué tengo yo en la mano? Tengo poca masa, pero mucha superficie. Eso hace que entonces pierda más calor que lo que podría ser en un brazo, por ejemplo. ¿Está bien? Donde tengo más masa y menos superficie. Bueno, el principio de funcionamiento de un radiador es justamente ese, o a la inversa, ¿no es cierto? Mientras más superficie tenga ese radiador aluminio, mientras más superficie tenga, más intercambio de calor puede hacer. Lo digo al revés, si quieren, o con otro ejemplo, calefaccionar una piscina, una pileta de natación. ¿Sí? ¿Cuál es la única ecuación que se tiene en cuenta? ¿El volumen del agua o la superficie del espejo de agua? Pregunto, ¿qué me contestarían ustedes? Para mí el volumen, profe. A ver, ¿algún otro? ¿Algún otro? Debería ser la superficie. Claro, porque la pérdida de calor, la pérdida de calor se produce en la superficie, entonces no interesa tanto el volumen, sino la superficie. Cuando uno hace un cálculo para calefaccionar una piscina, por ejemplo, el dato principal es el espejo de agua, o sea, qué superficie tengo expuesta, digamos, ¿no es cierto? No voy a sacar la cuenta si tengo 1 metro de profundidad, 4 metros de profundidad, ¿está bien? Pero sí el espejo, porque por ahí es donde va a perder el calor. Bueno, puse estos 2 ejemplos que son muy técnicos, pero simplemente para que entendamos esto de la mano. La mano entonces tiene poca masa y mucha superficie. Por eso puede perder mucho calor ahí. ¿Está? Sigo avanzando. A ver que voy a chequear quiénes tengo de asistencia. Sigo avanzando. Bueno, los dedos se empiezan a enfriar progresivamente. Si usamos guantes, medias, calzado, aislante, eso lo favorece. Hay normativas, normas también internacionales, que hablan de elementos de protección. ¿Sí? Bueno. El nivel de actividad, obviamente, que influye en ese enfriamiento de las extremidades. Se recomienda, esto es por normativa, se recomienda que la temperatura en los dedos sea mayor de 15 grados Celsius para la tensión térmica alta y mayor que 24 para la tensión térmica baja. Vamos a decirlo en criollo. Para evitar riesgos, se recomienda que la temperatura en los dedos sea mayor de 15.
Y para estar en una situación confortable, se recomienda que la temperatura sea en los dedos, sea mayor que 24 grados Celsius. Lo digo de esa manera porque por ahí cuando decimos tensión alta y baja no terminamos de enlazarlo. Bueno, las extremidades del cuerpo humano son propensas a sufrir grandes pérdidas de calor. No solo es necesaria la protección localizada de las extremidades, sino también de todo el cuerpo. Porque vieron cómo se influyen una con la otra. ¿Se entendió lo que dijimos hace un rato? O sea, a ver, si se está enfriando el cuerpo, le va a mandar menos calor a las extremidades. ¿Está? ¿Sí? Bien, ahora pasamos a un segundo apartado. Estamos dentro del enfriamiento localizado. Ahora vamos al apartado de enfriamiento por por convección. La C la usábamos siempre para convección. Esta convección es debida al viento. Debida al viento, ahí tengo un operario arriba de una estructura con cables. Entonces, las pérdidas de calor se aceleran por la combinación de las temperaturas bajas y la acción del viento. Esto todos lo sabemos. Eso hace que se incremente el enfriamiento sobre la piel. Las partes que no están protegidas o cubiertas por ropa, cara, manos, son las más susceptibles a sufrir la acción del viento y pueden enfriarse muy rápidamente. ¿Está? Entonces, uno va a terminar después evaluando ese riesgo de congelación de las partes de la piel. Es importante este concepto, el concepto de capa límite, vamos a decir ahora, ¿no? Entonces, leo el segundo párrafo. La diferencia de temperatura, o sea, el gradiente de temperatura, se concentra en una capa de aire que rodea el cuerpo, de solo algunos milímetros de espesor. Eso es lo que se llama capa límite. A ver, lo digo de esta manera. Yo tengo una temperatura ambiente de, qué sé yo, -5, ¿está bien? Y una temperatura de la piel o de los dedos de 12. ¿Y dónde se produce esa diferencia de -5 a 12? Esa diferencia, ese gradiente, esa diferencia, se da en una capa de aire que rodea el cuerpo de milímetros de espesor. ¿Está? O sea, esa diferencia se da en esa capa límite. Este concepto de capa límite es un concepto estudiado en un montón de cosas. ¿Está? Hasta para patear un tiro libre en el fútbol. ¿Está? Hasta ese nivel. Pero acá nos interesa, por otro lado, acá nos interesa dónde se produce ese gradiente. Ese gradiente se produce en la capa límite, que es ese espesor de aire entonces que nos rodea. ¿Está? Cuanto más fino es ese espesor de aire, por efecto del viento, mayor es la pérdida de calor. Si esa capa límite es más espesa, o tiene mayor espesor, la pérdida de calor va a ser menor. Este concepto es importantísimo, entenderlo. ¿Está? Lo vamos a tratar de ir entendiendo de a poco, pero bueno. El viento lo que hace es remover la capa de aire que rodea la piel. En verano es una maravilla, porque en verano lo que queremos justamente es eso. Lo que queremos en verano es que esa capa límite sea lo más finita posible. Por eso, ¿qué hacemos? Nos ponemos un ventilador acá. Nos ponemos un ventilador ¿qué hace el ventilador? El ventilador hace eso. Remueve esa capa de aire que nos rodea, la hace más finita. Y si la hacen más finita, favorece la pérdida de calor. Por eso nos ponemos el ventilador. El ventilador no nos da frío. ¿Está? No nos da frío. Bien. Pero ¿qué pasa en invierno? En invierno el efecto es al revés. O sea, lo que yo quiero es que la capa esa que me rodea sea más espesa. ¿Está? Bueno. De a poquito vamos a seguir hablando de esa capa límite o capa fronteriza. En el estudio de mecánica de fluidos se utiliza muchísimo esto acá, en la conducción de líquidos y gases por tuberías, etcétera, etcétera. Se estudia en aviación, en la Fórmula 1, en ciclismo, en natación, en canotaje, en todos lados se estudia esto acá. También se incorpora en el tema de higiene laboral. Bueno,
Si lo quieren ver, a ver, vuelvo para atrás, si lo quieren ver de esta manera, las moléculas del fluido, en este caso sería del aire, chocan contra la superficie del sólido, en este caso sería el cuerpo, ¿está bien? Y lo que hacen es, las que están en contacto con el cuerpo se van frenando, se frenan, y las otras son las que siguen. Entonces esa variación, digamos, de velocidad, es lo que me va a favorecer o no la pérdida de calor. Bueno, tienen como 3 diapositivas acá para ampliar un poquito el tema de la capa límite, ¿sí? Bueno, entonces, hay otros parámetros que también influyen, por ahí no tanto como el viento, en ese enfriamiento por convección, hay también radiación dando vuelta y hay humedad relativa que van a influir, ¿está bien? Se suele utilizar mucho el término de sensación térmica, esto lo vemos, uno a veces va a salir a la calle y pone el noticiero para ver cuál es la sensación térmica, no tanto la temperatura, sino cuál es la sensación térmica, porque en función de la sensación térmica uno termina abrigándose en función de eso. Bueno, la sensación térmica, ¿qué es? Ya lo vamos a ver, pero bueno, es un índice que tiene en cuenta no solo la temperatura, sino la influencia del viento. Acá, para poner un ejemplo numérico, una mañana de invierno, temperatura de 0 grados Celsius, sin viento, calma. No se sentiría por ahí tanto el frío. Pero si yo tengo un viento de 40 kilómetros por hora, la sensación térmica baja muchísimo. O sea, yo sentiría un frío como si fuera de 15 grados bajo cero. ¿Está? Como para ponerle valores a esto acá. Entonces, ¿por qué esto acá? ¿Por qué? Y la legislación argentina va a hablar de esto, aunque sin nombrarlo de esta manera por ahí. ¿Esto por qué? Porque también para el calor, al principio se utilizaba como dato únicamente la temperatura externa, y ese dato no alcanza. Esa es la realidad. Bueno, voy a la tercer parámetro de este enfriamiento localizado, que es el enfriamiento por conducción. Bueno, esto es más difícil por ahí, o es menos habitual de encontrarlo. Esto, ¿por qué? Porque esto ya lo decimos en calor, ¿no? El tema de conducción, uno, si va a tocar cosas muy frías, por ejemplo, está en un buque pesquero, y lo más probable es que te va a tener guantes y botas, ¿está? Entonces, la conducción a través de la mano. El riesgo es cuando uno se cae al agua, o cuando uno tiene que estar sumergido en el agua por X motivo, porque el trabajo en ese momento lo amerita, qué sé yo, un buzo que está haciendo una evaluación no sé, de alguna instalación o de lo que sea. Bueno, entonces, lo que se evalúa es el intercambio de calor entre qué y qué, si es con el aire o si es con el agua, por ejemplo, y nada que ver. Una es 15 veces peor que la otra, con el agua es 15 veces peor que la otra. ¿Está? Acá es donde se pueden producir entonces quemaduras, se llaman quemaduras por frío y quemaduras por congelación, donde algunos autores las dividen y aclaran qué es una quemadura por congelación y qué es una quemadura por frío. En la quemadura por congelación se forman cristales de hielo en la piel o en el tejido profundo, con lo cual ahí hay rotura de tejidos, etcétera, etcétera. Calentar la piel en ese caso no va a ayudar. En cambio, en la quemadura por frío suele ser menos grave, puede afectar cachetes, orejas, nariz, dedos. Calentar la zona con agua tibia hace que se recupere eso. El problema es cuando se produjo congelación, ahí no está indicado calentar la zona. Bueno, la Asociación de Higienistas, esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿se acuerdan que dijimos que era este organismo que publicaba los índices, los TLB, que después muchas legislaciones toman como valores legales, aunque la misma Asociación de Higienistas dice que no hay que tomarlo como legales, pero bueno, este juego ya lo vamos a ir aclarando, ¿está? Entonces, una recomendación de la Asociación de Higienistas es, si la superficie del metal se encuentra por debajo de 1 grado, ahí
no puede estar en contacto más de pocos segundos, ¿está? Tiene que estar protegida la mano, ¿sí? El dolor no es un síntoma de peligro, ¿por qué? Porque a veces el frío puede producir lo que se llama el bloqueo de los receptores superficiales de la piel. Entonces uno ya no tiene dolor, entonces toca alguna superficie congelada y por ahí la piel queda pegada ahí y uno no sintió el dolor en el principio, ¿está bien? Por justamente esto, porque se bloquearon esos receptores superficiales, ¿está? Bueno, siguen las recomendaciones, superficie en los dedos, temperaturas menor de 15, hay problemas de destreza, menor de 7, entumecimiento e insensibilidad, depende cuál sea el trabajo. Si está haciendo trabajo con una maquinaria, esto puede ser complicado porque puede tener un accidente por este motivo, y por debajo de 0 grados se puede producir la congelación, ¿sí? Bueno, y vamos a la última, al último apartado, el cuarto, del enfriamiento localizado, que es el enfriamiento del tracto respiratorio. La inhalación del aire seco y frío lo que provoca es enfriamiento local de la mucosa nasal y además enfriamiento de la parte superior del aparato respiratorio, la boca, la faringe, la laringe, ¿sí? Bueno. Además, y acá hay parecería como un contrasentido, ¿no? Ese enfriamiento de las vías respiratorias se incrementa con la actividad física. Recuerden que por un lado decíamos que la actividad física nos favorecía, porque lo que hacía era aumentar un poquito ese calor interno, pero para el tema del enfriamiento del tracto respiratorio juegan contra. Entonces, fíjense cómo están relacionadas y cómo se influyen unas con otras, ¿está? La actividad favorece ese, aumentar un poquito ese calor interno, ¿no es cierto? La actividad. Pero ojo con la respiración, porque lo que puede provocar es un enfriamiento del tracto respiratorio. Bueno, todo esto va a estar relacionado también con la humedad que haya en el ambiente, ¿sí? Al respirar por la boca, especialmente cuando la velocidad de respiración es alta, el enfriamiento se puede extender a zonas más profundas de las vías respiratorias, o sea, puede ser peor todavía, que cuando respiramos por nariz, ¿está? ¿Sí? Bueno, que se pueden producir broncoespasmos, ¿sí? Bueno, y acá hay una serie de consideraciones, son, repito, relacionadas con las normativas internacionales de cuándo hay que darle un protector respiratorio al trabajador. Si la temperatura es menor de menos 15 grados Celsius, se recomienda protección respiratoria para niveles altos de actividad. Y si la temperatura es menor de menos 30, directamente el empleo de protección respiratoria, sea alta o baja la actividad que esté haciendo. ¿Está? O sea, son consejos que van dando las distintas normativas. O sea, generalmente son todas normas, generalmente están todas basadas en una norma ISO. Hablamos de la 11079 recién, ¿no? Bueno. No hay modelos simples para estos estudios del tracto respiratorio. ¿Está? Esto también lo tienen que tener en cuenta los deportistas. O sea, en deportes de resistencia se recomienda que la temperatura del aire sea mayor que menos 20, ¿está? Porque si no puede tener este problema. O sea que no es solamente al trabajador, es la relación entre el frío y el cuerpo humano.